Hola gente, soy el profesor Víctor Arroyo de la carrera de Instrumentación Quirúrgica. Continuaremos viendo el tema biomecánica de la osteosíntesis, consolidación ósea, segunda parte. Biomecánica de la inestabilidad de una fractura. La inestabilidad de una fractura induce una reabsorción ósea y esta a su vez aumenta la inestabilidad de la fijación en el hueso de placas o tornillos. Cualquier alteración geométrica a causa de la reabsorción de la superficie tiene como consecuencia una pérdida de la compresión aplicada. Biomecánica de la estabilidad de una fractura. En las fracturas donde se mantiene la superficie comprimida del hueso no sufre un proceso de reabsorción. Por eso, una placa con tornillo o solamente tornillos pueden mantener fácilmente la estabilidad ósea, casi sin alteración de la carga funcional. Los principios de la biomecánica. Es la base mecánica del funcionamiento del implante y el hueso en el tratamiento de una fractura. La biomecánica es la aplicación de las leyes de la mecánica en los seres vivos. La biomecánica abarca todas las acciones que ejercen sobre la estructura de soporte del cuerpo, en este caso el tejido óseo, y las cargas y la fuerza y la respuesta de los mismos, así como las deformaciones plásticas y elásticas, con sus consecuencias a efecto de un corto, mediano o largo plazo. Las mismas fracturas pueden ser tratadas mediante diferentes principios biomecánicos. Cada uno de ellos puede ser cumplido con distintos implantes, es decir, que yo puedo utilizar dos placas o placas y tornillo para determinar diferentes principios de la biomecánica. Compresión, estabilidad serían algunos de ellos. Por lo tanto, en una osteosíntesis primero se debe elegir el principio de la biomecánica y después el implante apropiado para cumplir este principio. Ningún principio de la biomecánica debe llevar implícito un implante específico, ya que son principios genéricos aplicables a cualquier fractura y a diferentes implantes. Por lo tanto, cualquier implante de cualquier marca o diseño aplicado correctamente cumple un principio de la biomecánica. Los principios de la biomecánica para la osteosíntesis son la compresión, la protección, tirantes, sostén y tutor. La compresión es la carga que se produce entre fragmentos óseos mediante la utilización de uno o más implantes. Tiene como objetivo dar estabilidad entre los fragmentos de una fractura mediante el incremento de la fricción entre sus superficies de contacto. La compresión puede realizarse mediante diferentes implantes y de acuerdo con la dirección del trazo y la aplicación de los implantes. La compresión de acuerdo con la dirección del trazo se divide en dos tipos. Uno, compresión transversal, es la carga ejercida en sentido perpendicular al eje longitudinal del hueso, por ejemplo los tornillos. La compresión axial es la que se ejerce en sentido longitudinal del segmento del hueso afectado. Por ejemplo, en este caso sería la placa. El segundo principio de la biomecánica es la protección o neutralización. Es el uso de implantes agregados a una osteosíntesis insuficiente que actúa de manera distinta. Tiene como objetivo completar una osteosíntesis insuficiente para evitar su falla. Una osteosíntesis insuficiente se refiere a la que puede ser estable al momento en que se aplica, pero es insuficiente a la dinámica estructural del hueso y a la magnitud de la fuerza que soporta con la acción muscular y necesita otro implante para evitar su falla. Tirante es el tercer principio biomecánico. Es un implante tensado en la superficie convexa de un hueso con fractura transversal. Tiene como objetivo convertir la fuerza de flexión y tensión sobre el hueso en una fuerza de compresión en dirección axial en la fractura. La compresión de dirección axial está condicionada por un tirante que presenta dos modalidades. Uno es la compresión estática axial en la cortical adyacente al implante y la segunda
es la compresión dinámica axial en la cortical opuesta. En la fractura de la rótula, el cerclaje de alambre nocho que se coloca sobre la cara anterior de la rótula y de la fractura, en la flexión de la rodilla, la fuerza de distracción entre los tendones del cuádriceps y la tuberosidad de la tibia se convierte en una fuerza de compresión. En la fractura del olecrano, el cerclaje de alambre nocho actúa como tirante con la flexión del codo. Cuarto principio de la biomecánica es sostén. Es el implante que funciona como sustituto temporal del soporte óseo. Tiene como objetivo mantener una distancia cuando no existe un soporte óseo. Soporte óseo es cuando existe hueso capaz de soportar la carga de otros fragmentos continuos sin sufrir deformidad plástica u acortamiento. La falta del soporte óseo puede ser condicionada por la conformación de una fractura, por ejemplo, un trazo multifragmentario o un hundimiento. Tutor es el quinto principio de la biomecánica. Es el implante que alinea, estabiliza y guía los fragmentos óseos a que contacten entre sí de manera dinámica. Tiene como objetivo dirigir los fragmentos óseos de manera dinámica, originando una carga axial entre ellos para lograr una consolidación. Se puede utilizar los clavos endomedulares no bloqueados, indicados para una fractura transversal del istmo de la diáfisis del tejido óseo con carga. Consolidación ósea. Es la restauración de la integridad original del hueso, recuperando la resistencia, logrando una consolidación de la estructura ósea. Los tipos de consolidación son consolidación ósea directa o primaria y consolidación ósea espontánea indirecta o secundaria. La consolidación ósea directa primaria es la consolidación estable de una fractura con buena alineación. Se realiza primero la remodelación interna en la zona de contacto con formación de hueso cortical y luego la remodelación o relleno. Se caracteriza porque el callo es mínimo, casi no presente, ausencia de la reabsorción ósea en el foco de la fractura y remodelación interna del sistema de Harvard que dan lugar a una nueva osteona vascularizada. Consolidación ósea espontánea indirecta o secundaria. Es la consolidación de una fractura sin tratamiento o con frecuencia con mala alineación. Consta de tres elementos. Se forma el tejido de granulación alrededor de los fragmentos precursor del callo y luego entre los fragmentos, produciendo así el ensanchamiento del foco de la fractura y aparición de un callo de relleno con hueso neoformado con una densidad irregular. La fase de la formación del callo óseo está dado por tres etapas. La primera etapa es la etapa de inflamación que se inicia de la primera semana. La segunda etapa es la etapa de reparación que se subdivide a su vez entre las 2 a la tercera semana la formación del callo inmaduro. En este caso se da la inestabilidad de la fractura. Desde la cuarta a las 16 semanas se produce la etapa de la formación del callo maduro y donde se logra la estabilidad de la fractura. Y la última etapa es la remodelación, que es producto de las 17 semanas en adelante. Fase de inflamación, que se produce durante la primera semana. El impacto da inicio al estrés y a la disipación de las energías. Durante las primeras 48 horas aparece el hematoma en la fractura e inicio del proceso de la osteoinducción. Durante las 48 horas a la segunda semana se produce la llegada de las células inflamatorias al foco de la fractura y la degradación de los hematomas de este. También se produce la proliferación vascular en la zona. La segunda fase de reparación a su vez se divide en dos tiempos.
El primer tiempo se da durante la segunda a la tercera semana y ahí aparece el callo óseo inmaduro o callo blando, donde hay proliferación celular en el periósteo y en el endósteo, que forman tejido de granulación con neovascularización, y posteriormente se transforma en tejido fibroso, luego en tejido condroide y por último en tejido osteoide. La segunda etapa de la fase de reparación es la aparición del callo óseo duro o tejido óseo maduro, que se extiende desde la cuarta semana a las 16 semanas siguientes, donde el tejido óseo neoformado mineralizado por los depósitos de hidroxiapatita. La última fase de remodelación, que se produce de la semana 17 en adelante, esta duración puede ser de meses o años. El hueso fibrilar se transforma en laminar trabecular y la cavidad medular ocupada por tejido neoformado es vaciado y nuevamente es ocupado por médula ósea. Bueno, muchas gracias. Espero que el video te haya servido. Te suscribí a mi canal y seguimos en contacto.